Capítulo 121. La humillación de Obito y el legado del Hokage. En la dimensión Kamui, Uchiha Obito yacía tendido en el suelo, con su cuerpo desgarrado, sin sangre y roto, apenas mantenido unido por la ilusión de deformación del tiempo de Izanagi. El dolor, sin embargo, era real. Apretando los dientes, siseó entre jadeos. La segunda vez. El odio se acumulaba en su corazón como una herida abierta. Ya dos veces. Había sido asesinado por Iga Naraku. Cada vez, justo cuando intentaba retirarse a Kamui con su objetivo, Naraku había leído su momento y lo había cortado por la mitad como un carnicero con un guión. Fue humillante. El mismo hombre. De la misma manera. Como si Obito fuera predecible. De no ser por la ilusión de Izanagi, estaría muerto otra vez. Y con su muerte, su sueño del Tsukuyomi infinito, de un mundo donde finalmente podría vivir con Rin, se desvanecería como cenizas al viento. Detrás de él se escuchó una risa profunda y burlona. Vaya, el gran Madara, reducido a medio hombre, dijo Kisame con una sonrisa de oreja a oreja, con los brazos cruzados. Ya no eres tan divino, ¿verdad? Obito hizo una mueca, arrastrando su cuerpo arruinado hacia arriba mientras se apoyaba contra la pared del vacío. Este maldito tiburón, está disfrutando demasiado esto. ¿Sigues creyendo que eres el salvador del mundo? Porque me cuesta verlo. O sea, ser rebañado como sushi por el mismo tipo dos veces. Obito entrecerró su único ojo restante. Si dudas de mí, ¿por qué no intentas algo? Su voz era fría y peligrosa. Pero Kisame no se movió. No era tonto. Izanagi seguía activo. Sin importar lo que le hiciera a Obito, se revertiría. Y además, necesitaba a este hombre, al menos por ahora. Tranquilo. No soy un suicida, murmuró Kisame. Ya traicioné a Yagura. No pienso traicionar mi boleto de salida de este lugar extraño. Miró a su alrededor el cambiante y surrealista vacío de la dimensión interior de Kamui. Fuera lo que fuese Obito, era una salida. Y a Kisame le gustaban más las salidas que los principios. HMPH, se burló Obito, desconfiando de él ni por un segundo. ¿Un hombre nacido en la aldea de la niebla de sangre predicando lealtad? Por favor. Pero entonces finalmente. Película. La parte inferior del cuerpo amputada de Obito resplandeció, restaurada al vencerse el límite de tiempo de Izanagi. Las heridas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Se irguió, completo de nuevo. Jajaja. Exhaló, tranquilizando la respiración. La agonía de ser partido en dos aún le calaba los huesos, como un miembro fantasma que grita. Una nueva sombra se proyectó desde el portal Kamui. La voz de Obito resonó desde dentro. Impresionante, quinto Hokage, dijo con frialdad, mientras su mirada se posaba en Iga Naraku a través de la distorsión. La mirada de Obito entonces se dirigió a la pequeña figura cercana. Yagura, el ex cuarto Mizukage. El control que una vez tuvo sobre el Tres Colas se desmoronó tras su muerte. El genjutsu se rompió. Yagura era libre, pero parecía exhausto, espiritualmente destrozado. Obito se burló. Qué pena. Mi pequeña marioneta se escapó. Hablaba como si el hombre fuera un juguete viejo tirado en una caja. Tenía planes para ti, Yagura, continuó con veneno. Ver cómo Kirigakure se pudría bajo tu mando, mientras gritabas en silencio. Eso habría sido justicia. El rostro joven de Yagura se retorció de furia. Bastardo. ¿De verdad eres Uchiha Madara? Lo había escuchado mientras estaba bajo ilusión. Este hombre enmascarado que se hacía llamar Madara. ¿Pero era cierto? Desde el borde del campo de batalla, el segundo Hokage reanimado, Tobirama Senju, entrecerró los ojos. Esa voz es la misma de hace décadas, murmuró. Odiaba a Madara, pero esa voz era inconfundible. Aunque el chakra era irreconocible, el tono impactaba como un recuerdo impregnado de sangre. A su lado, el primer Hokage, Hashirama Senju, frunció el ceño. ¿Eres, realmente Madara? La figura en la distorsión era borrosa. No tenía chakra ni forma que percibir. Solo una voz del pasado. Obito sonrió con sorna bajo la máscara. No podía permitirse mentir descaradamente, no delante de ellos. ¿Quién sabe? Dijo enigmáticamente. ¿Importa? Ya sea Madara o cualquier otro, yo seré quien transforme este mundo. Su voz se hizo más fría, más profunda, mientras resonaba entre la realidad y la ilusión. Las bestias con cola, las aldeas, Konoha, niebla, todos caerán. Puedes detenerme 1000 veces. Solo necesito tener éxito una vez. Tengo muchas maneras. Nos volveremos a encontrar. Y con eso, el vórtice de Kamui se cerró en espiral, tragándose su imagen por completo.
El silencio regresó hasta que Tobirama chasqueó la lengua. ¿Destruir Konoha? Tiene ganas de morir, murmuró. Pero esa era la voz de Madara, añadió, entrecerrando los ojos. O es Madara, o un discípulo sumido en la misma locura. Hashirama negó con la cabeza. No su chakra, su presencia son completamente diferentes. Ese hombre no es Madara. Pero sus intenciones son las mismas, dijo Tobirama sombríamente. Cierto, asintió Hashirama. Pero ahora, la aldea tiene un Hokage que puede protegerla. Tobirama se giró hacia la figura tranquila que se encontraba en el centro del campo. Iga Naraku. Incluso si ese hombre enmascarado regresa, ¿estás seguro de que este quinto Hokage puede enfrentarse al mismísimo Madara? Hashirama sonrió. Su estilo de madera, ya es más fuerte que el mío. Los ojos de Tobirama se abrieron de par en par. ¿Qué? Puede usar 1000 manos verdaderas sin modo sabio, dijo Hashirama con orgullo. Su chakra, supera incluso al mío en mi punto máximo. Tobirama retrocedió, aturdido. Concentró su percepción sensorial y lo sintió. El poder que irradiaba Naraku era inagotable. Los shinobi de Konoha que rodeaban también murmuraban. ¿Oíste eso? El primer Hokage lo dijo en persona. ¿Quinto Hokage-sama más fuerte que el dios shinobi? Incluso derrotó a Hiruzen. Más bien lo mató. Que se vaya ese traidor. Naraku levantó una mano, llamando la atención. Sarutobi Hiruzen ha sido ejecutado, anunció rotundamente. Con un movimiento de su mano, invocó el cuerpo caído del tercer Hokage usando la fuerza gravitacional. Los shinobi de Konoha miraron con fría satisfacción. Se lo merecía. Traidor. Se alió con los enemigos e intentó arrebatarle el poder al Hokage-sama. Dejó morir al cuarto. Casi destruyó la aldea. La expresión de Tobirama se oscureció. Mi estudiante, reducido a esto, murmuró con amargura. Ha perdido el corazón del pueblo. Sin embargo, Hashirama sonrió levemente mientras observaba a los shinobi reunidos alrededor de Naraku. Y aún así, el pueblo perdura. Se giró hacia el quinto Hokage y asintió. Te lo confiamos ahora. Con eso, realizó un sello manual, liberando el jutsu que lo ataba al mundo mortal. Su cuerpo reanimado se dispersó en cenizas y luz. Su alma regresó a la tierra pura. Adiós, susurró. Tobirama suspiró. De todas formas, no queda nadie que yo conozca en esta época. Él también formó un sello y desapareció en la luz, dejando atrás solo recuerdos. Naraku permaneció en silencio, mirando cómo las cenizas se alejaban. Él no se inclinó. Él no habló. Pero sus ojos lo decían todo. Él llevaría la voluntad del fuego y abriría su propio camino a través del destino. Cercano. Naraku se giró hacia los shinobi restantes de Mist. Cuarto Mizukage, dijo con voz gélida. Estabas bajo genjutsu. ¿Y ahora qué? Yagura miró a Terumimei y luego a su propia forma debilitada. Él suspiró. Nosotros, la niebla, nos rendimos. 124. Capítulo 122. El despertar de la niebla, el legado de la madera. Kirigakure, la aldea oculta en la niebla. El grupo de guerra que regresaba contaba con más de 2000 hombres. Mientras los shinobi de la niebla, exhaustos por la batalla, regresaban a través de las puertas, la aldea se llenó de susurros. Los rumores se extendieron como reguero de pólvora. El cuarto Mizukage estaba siendo controlado. Para los aldeanos comunes, parecía una broma de mal gusto. Pero para los shinobi de Kirigakure, lo explicaba todo. Yagura había sido amable en su momento. Estoico, quizá, pero no cruel. La política de la niebla sangrienta, esa brutal tradición, no comenzó con él. Fue obra del tercer Mizukage. Y en los primeros años del gobierno de Yagura, esta política incluso dio señales de flexibilización. Pero entonces, algo cambió. Se retiró de la vista pública. Las reuniones eran gestionadas únicamente por el Anbu. Su personalidad se deformó, fría y rígida. Las calles de Kirigakure se vaciaron, incluso a plena luz del día. El miedo sustituyó al orden. Y bajo su vigilancia, el clan de la nieve desapareció. El clan Linterna Fantasma, alguna vez liderado por el segundo Mizukage Genjutsu, prácticamente había desaparecido. Solo quedaban unos pocos descendientes dispersos. Las deserciones aumentaron. Las rebeliones chispearon como brasas moribundas. Los 7 espadachines ninja, antaño el orgullo de la niebla, se fragmentaron. Incluso el portador de la espada del verdugo, JZ Biwa, había huido. Y ahora, aprendieron la verdad. Yagura había estado bajo genjutsu. Controlado. Usado. En la plaza del pueblo, la conmoción se convirtió en indignación. ¿Quién carajo pudo haber hecho algo así? Escuché, que el hombre decía ser Uchiha Madara. Eso no puede ser. ¿Madara?
¿El Madara Uchiha de la era de los reinos combatientes? Debería haber muerto hace décadas. Todos en el mundo ninja habían oído el nombre. La batalla entre Senju Hashirama y Uchiha Madara se había convertido en leyenda. Eran dioses entre los shinobi. ¿No dijeron que el anciano Genji vivió en la misma época que el primer Mizukage? La longevidad no es imposible. Ni siquiera Yagura parecía seguro de que fuera Madara. Pero el hombre enmascarado usó el Sharingan. Eso lo convierte en Uchiha. Por otra parte, ¿no acogió también al tercer Hokage de Konoha después de que desertó? La idea aún sonaba absurda. Que Sarutobi Hiruzen, el Sandaime de Konoha, se aliara con un enemigo del mundo. Y aún así, nos obligó a entrar en la guerra contra Konoha, mientras controlaba a Yagura. El muy cabrón nos jugó una mala pasada. El cuarto Hokage de Konoha murió porque el tercero conspiró con ese hombre enmascarado. Y mientras lo decían en voz alta, la cruel ironía se hizo evidente. El cuarto Hokage de Konoha murió a causa del hombre enmascarado y de Hiruzen. El cuarto Mizukage de Mist fue manipulado durante años por ese mismo hombre enmascarado. Dos grandes aldeas, destrozadas desde dentro. Alguien finalmente hizo la pregunta que se había estado gestando. Pero si ese enmascarado era tan poderoso, ¿cómo perdió? Silencio. Entonces un shinobi, con su armadura aún quemada y los ojos aún abiertos por el recuerdo, habló en voz baja. Deberías estar agradecido de no haber estado allí. Él levantó la mirada, con el rostro pálido. El quinto Hokage de Konoha invocó una estatua de Buda de 1000 metros de altura. La vi atrapar al tres colas en la palma de su mano, y lanzarlo como una piedra. ¿Qué? Un silencio colectivo cayó sobre la multitud. Todos sabían que era el tres colas. Un desastre natural viviente. Más grande que una casa. Nacido de la carne del 10 colas. Y había sido arrojado como un juguete de niño. Residencia del anciano Genji. La antigua habitación olía a pergamino e incienso. Dentro, el anciano de la niebla conocido como Genji, quien había vivido desde la época del primer Mizukage, permanecía sentado en silencio, asimilando el informe completo de Terumimei. ¿Viste al primer Hokage? Los ojos de Genji se entrecerraron. Terumimei asintió. Sí. ¿Y el segundo Hokage? Ambos aparecieron en el campo de batalla. Incluso decirlo en voz alta parecía surrealista. Genji cerró los ojos. Entonces debe haber sido la reencarnación del mundo impuro, murmuró. El jutsu prohibido de Tobirama Senju. Lo recordaba bien. Durante la primera gran guerra ninja, el segundo Hokage lo había usado para invocar a los muertos. Era temido en todas las grandes naciones. Se consideraba un jutsu prohibido porque alteraba la naturaleza misma de la vida y la muerte. El enmascarado controlaba al tercer Hokage de Konoha, dijo Genji lentamente. Si le enseñaron la reencarnación del mundo impuro, eso explica el regreso del Hokage. Pero entonces su expresión se oscureció. ¿Qué era esa criatura blanca que se fusionó con el primer Hokage? Incluso sus largos años de sabiduría le fallaron allí. La sonrisa de Terumimei era hueca. No lo sé. Ni siquiera creo que fuera humano. Lo único que decía era, ¿qué se siente al ser caca? Genji parpadeó. Veo. Decidió no preguntar más. Entonces, ese ser blanco, pudo manipular a Hashirama Senju, liberar un golem de madera de más de 100 metros de altura e incluso una estatua de Buda cientos de metros más grande. Sí, dijo Mei con gravedad. Pero el quinto Hokage de Konoha. Ella tomó aire. Creó una estatua de Buda de 1000 metros de altura. Atravesó las nubes. Atrapó el tres colas en su mano. Lo lanzó como si no pesara nada. Incluso ahora, el recuerdo parecía más un sueño que una realidad. 1000 metros. Genji lo susurró como una oración. En su juventud, Hashirama una vez aplastó el campo de batalla con la técnica del golem de madera, e incluso entonces, estaba por encima de todos excepto de Uchiha Madara. Pero esto era otra cosa. Incluso el primer Mizukage se habría sentido humillado ante tal demostración. Solo Madara, en su mejor momento, pudo haber visto ese Buda de 1000 metros con sus propios ojos. Konoha, murmuró Genji con voz llena de asombro, ha dado a luz a otro primer Hokage. Y todo lo que Kirigakure podía hacer era rezar para que este nuevo dios del mundo shinobi fuera tan misericordioso como el anterior. 125. Capítulo 123. Las sombras de Akatsuki se reúnen. La lluvia caía sin cesar sobre la tierra de la lluvia, con el cielo perpetuamente cubierto de nubes gris acero. Los relámpagos cruzaban el firmamento, iluminando los picos escarpados que rodeaban la tierra desolada. En lo profundo de una cueva sombría, un círculo de figuras fantasmales se formó. Un resplandor inquietante que proyectaba reflejos distorsionados contra la roca húmeda. Los miembros de Akatsuki se habían reunido.
¿Por qué nos convocas a todos tan de repente? La fría e impasible voz de Sasori de la arena roja resonó desde su marioneta. No me hagas perder el tiempo. Veo caras nuevas, gruñó JZ Biwa, con los brazos cruzados. Sus ojos entrecerrados se fijaron en una figura familiar. ¿Tú, Oshigaki Kisame? HMPH. JZ. Así que tú también te uniste, respondió Kisame con una amplia sonrisa, como la de un tiburón, mientras se ajustaba la capa negra adornada con nubes rojas que cubría su enorme figura. Junto a Kisame había otro recién llegado. Una figura enigmática con una máscara naranja que giraba. Este es Alfie, dijo la voz de Pain, interrumpiendo los murmullos. Formará equipo con Setsu. Kisame, te emparejarán con JZ. Los dos antiguos ninjas de la niebla se saludaron con un gesto de complicidad. Habían luchado bajo el mismo estandarte. Ahora recorrían juntos un camino ensangrentado. La voz áspera de Kakuzu rompió el silencio. ¿Y yo qué? ¿Dónde está mi próximo compañero? Pasó un momento de silencio. Nagato, controlando el camino de Va desde lejos, suspiró para sus adentros. Claro que Kakuzu preguntaría. «¿Has tenido más parejas de las que puedo contar?», dijo Conan, con los brazos cruzados. «Deja de matarlas y quizá te quede una». «Eran demasiado débiles», respondió Kakuzu con sequedad. «Si no sobreviven a un solo golpe, no tienen cabida a mi lado». Conan volvió a suspirar. La mayoría de los antiguos compañeros de Kakuzu habían sido reclutados personalmente por ella. Ahora no eran más que recompensas entregadas por el mismo hombre en quien habían confiado. Incluso JZ colaboró brevemente con Kakuzu. Poco después, solicitó trabajar solo. Sasori intervino con irritación en su voz. «Yo también quiero una nueva pareja. Orochimaru y yo no estamos de acuerdo». «El sentimiento es mutuo, estoy seguro», murmuró Conan. Mientras que Sasori estaba obsesionado con las marionetas mecánicas, la fijación de Orochimaru con la anatomía humana creó una alianza incómoda. Ambos rara vez se toleraban. Paine se giró hacia el enmascarado. ¿Qué querías compartir, Madara? Obito dio un paso adelante, su voz más fría que el hielo. La mayor amenaza para los planes de Akatsuki es ahora el quinto Hokage Iga Naraku. Un silencio sepulcral invadió la reunión. Aspiramos a la paz. Pero Konoha, bajo el mando de Iga Naraku, será nuestro mayor obstáculo. Ante eso, Orochimaru rió entre dientes. Dime otra vez, ¿cuál es exactamente el plan de paz de nuestra organización? El primer paso es reunir fondos, dijo Pain. El segundo es formar una fuerza mercenaria, socavando a las grandes naciones y apoderándonos de las guerras pequeñas, hasta dominar todos los campos de batalla. ¿Y el tercero? Orochimaru inclinó la cabeza. Capturamos a las bestias de cola. Con su poder, podemos forzar la paz mundial. Ojos entrecerrados. Mentes agudizadas. Hinshiki. Guerra. Bestias con cola. Konoha. El camino que tenía delante estaba empapado de sangre. Interesante, reflexionó Orochimaru. Escuché que el Mizukage, Yagura, está bajo el control de alguien, que lleva una máscara como la tuya. Todas las miradas se volvieron hacia Obito. Los ojos de Loquat JZ se abrieron de par en par. Eso lo explica, la crueldad que pervirtió Kirigakure, fuiste tú. Obito no ofreció ninguna negación. Y aún así, continuó, Yagura fue derrotado. Por un solo hombre. Todos se pusieron rígidos. Iga Naraku, dijo Obito. Maneja el elemento madera a una escala que rivaliza con la del mismísimo Hashirama. Conjuró un Buda de 1000 metros que atrapó al Tres Colas en sus manos. ¿Atrapaste, al Tres Colas? Los ojos de Kakuzu brillaron con incredulidad. Incluso el siempre frío Sasori se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Una criatura del tamaño de una montaña, agarrada como un juguete? La sonrisa de Orochimaru se ensanchó de forma antinatural. Fascinante. Cuando dejé Konoha, no había rastro de ese poder en él. Yo tampoco lo esperaba, admitió Obito. Pero ahora, ha desestabilizado el equilibrio de poder. Entonces Konoha y Iga Naraku deben caer, declaró Pain con firmeza. Setsu, empieza a recopilar información sobre los 9 Hinshiki. De ahora en adelante, Akatsuki atacará los cimientos de Konoha mientras persigue nuestro verdadero objetivo. Más tarde solo quedaron unas pocas figuras. Obito. Setsu. Conan. Y Dolor. ¿Es realmente tan fuerte? Preguntó Conan. Obito no dudó. Esa estatua de Buda arrojó al Tres Colas a una montaña y la rompió. Incluso la estatua de Gedo no era tan alta. Liberación de madera, repitió Nagato en silencio. Se había enfrentado a poderosas invocaciones, bestias monstruosas de más de 30 metros de altura.
Manejaba el Rinnegan, el poder divino. Y, sin embargo, 1000 metros. Todavía tenía la estatua de Gedo si era necesaria. Aún. Obito continuó. Naraku también mató a Sarutobi y Usen. Shimura Dance. Incluso a Omura y Koharu. Konoha ahora está unificada bajo su mando. La expresión de Konan se endureció. Dance, ¿está muerto? Ejecutado. Públicamente, dijo Obito divertido. Todo el pueblo lo exigió. Una extraña sonrisa se dibujó en los labios de Konan. Bien. Se merecía algo peor. Pain asintió. Qué lástima que no pude ser yo quien lo acabara. Pero Ans de la salamandra aún respira, dijo Nagato con un tono gélido. Apretó el puño. Ans caerá. Será el primero en presenciar la justicia de Dios. Obito se quedó allí, hablando solo con Setsu después de que los demás desaparecieron. Necesito más Sharingan. Activación más rápida del Kamui. Casi me matan. Aún tienes el otro ojo, lo instó Setsu negro. Quítaselo a Kakashi. Es tuyo. Obito se quedó en silencio. Recordó la sonrisa de Rin. La culpa de Kakashi. El último aliento del cuarto. Todo. Lo manejaré a mi manera, murmuró. ¿Otra vez sentimentalismo? Resopló Setsu blanco. Dices que este mundo es falso. ¿Pero dudas por él? Obito no respondió. En lugar de eso, se volvió hacia la distancia devastada por la tormenta. Kirigakure aún tiene una deuda. El sufrimiento de Yagura no es suficiente. Me aseguraré de que esa aldea se derrumbe. Lentamente. Él sonrió bajo su máscara. Mataron a Rin. Esto es justicia. Setsu negro casi se rió. Pobre tonto. Culpas a la gente equivocada, solo otro peón. Como Nagato. Como Madara. Como todo el mundo. Y, sin embargo, verlos destruirse uno a otro, verlo todo arder, fue casi suficiente. ¿Qué harás ahora? Preguntó Setsu. Los ojos de Obito brillaron detrás de la máscara. Yagura no es mi única herramienta en Kirigakure. Capítulo 124. La bestia con cola es mía, editado. La lluvia azotaba la imponente estructura del edificio del Mizukage, un símbolo de poder ahora erosionado por años de silenciosa ruina. Dentro de sus austeros salones, Iga Naraku estaba sentado frente al cuarto Mizukage, Yagura Karatachi. El clan Yuki ha desaparecido por completo de Kirigakure, dijo Naraku con voz serena y pausada. Como mucho, unos pocos rezagados podrían haber huido a zonas remotas del país del agua. Miró el pergamino que tenía delante. El clan Suki se reduce a 2 hermanos, Magetsu y Suigetsu. Los 7 espadachines ninja están dispersos. Solo queda una espada en tus manos. Las espadas gemelas, empuñadas por Magetsu Suki. Naraku casi se rió entre dientes. Kirigakure había sido devastada por dentro y por fuera. Yagura, con los brazos cruzados, miró hacia otro lado con una expresión hosca. La fuerza de la aldea se ha debilitado, continuó Naraku. De los 7 espadachines originales, 4 fueron asesinados por Migdui durante la tercera gran guerra ninja. Los demás. JZ desertó. Raiga huyó. Kisame, ahora está con el enmascarado. ¿Y económicamente? Añadió Naraku. Totalmente agotado. Yagura suspiró profundamente. El enmascarado se lo llevó todo. Recursos, secretos, incluso nuestra confianza. No se molestó en ocultarlo. ¿Qué sentido tenía? Después de lo que Naraku había hecho, después del poder puro que había demostrado, no había engaño posible. El cuarto Mizukage llevaba años bajo el genjutsu. Incluso su propio Anbu apenas lo respetaba. Señor cuarto, el anciano Genji solicita una audiencia, informó un Anbu enmascarado desde la puerta. Déjalo entrar, dijo Yagura con una mueca. Y dile a Lady Terumi que se una a nosotros también. Naraku arqueó una ceja con un tono divertido. Has perdido incluso el título de Mizukage. Ahora te llaman cuarto. Yagura permaneció en silencio. Hay una diferencia, dijo Naraku con ligereza. Llamar a alguien Mizukage significa reconocer su autoridad. Llamarlo cuarto significa recordar lo que solía ser. Lo recordaba con claridad de Konoha. Como los ancianos pasaron de llamar a Hiruzen señor Hokage a simplemente tercero. Y finalmente, simplemente ese anciano. Yagura no discutió. ¿Cómo iba a hacerlo? Ni siquiera su propio Anbu ocultaba su decepción. En esta línea temporal, el genjutsu era de dominio público. No tenía sentido ocultarlo. 2000 shinobi de Konoha habían presenciado la verdad. De todas formas, el mundo pronto lo sabría. Las puertas se abrieron con un crujido. Entró un anciano encorvado y frágil, con el pelo blanco escaso sobre su cuero cabelludo arrugado.
Tenía los párpados caídos y, por un instante, no quedó claro si estaba despierto. Anciano Genji, saludó Naraku con un respetuoso asentimiento. Hace tiempo que conozco su sabiduría. Por favor, dijo el anciano con voz áspera. Soy poco más que huesos esperando ser enterrados. Pero su mirada nublada se posó en Naraku. Había oído rumores. De un niño que luchaba como un dios, que invocaba budas de 1000 metros, que domesticaba bestias con cola. Senju Ashirama no había hecho tales cosas a esta edad. Y ahora, un adolescente de Konoha había superado incluso eso. Terumimei la siguió, con sus ojos jade cautelosos al posarse en Naraku. Su silencio era pesado, pero respetuoso. Yagura observó en silencio. La deferencia de Genji era reveladora. Este hombre, que una vez había aconsejado a Mizukage tras Mizukage, inclinó la cabeza ante un Kage extranjero. Ni siquiera él, estando entronizado, había recibido semejante saludo. No te sorprendas, Yagura, murmuró Genji, captando sus pensamientos. Una vez conocí al primero Kage. Sé qué clase de hombre es capaz de hacer incluso un arco de aldea. Yagura asintió, amargado pero aceptando. Al menos la aldea no sería arrasada tras su muerte. Eso era suficiente. Bueno, dijo Yagura en voz alta, poniéndose de pie, ya que estamos todos aquí, hablaré claro. Debemos elegir al próximo Mizukage. Cuanto antes, mejor. Genji parpadeó sorprendido. ¿Renuncias? No me queda mucho, respondió Yagura, tranquilo y decidido. El genjutsu dañó algo más que mi voluntad. Mi espíritu se ha desgarrado. Lo presiento. No aguantaré ni un año. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Terumi parecía afligida. Pero aún eres fuerte. Aún eres. Me estoy muriendo, interrumpió Yagura con suavidad. Y prefiero pasar el testigo con dignidad que morir aferrado a un título ya perdido. Las cejas de Genji se fruncen, visiblemente desgarradas. Terumimei tiene potencial, pero aún no está lista. Lo será, dijo Yagura. Debe serlo. Entonces, desde las sombras, Naraku habló. Me llevaré el tres colas. Su voz era tranquila. Definitiva. Las palabras cayeron como un trueno. ¿Qué? Genji y Terumi se giraron hacia él, sorprendidos. Ya nos arrebataste al cuarto Mizukage, dijo Terumi apretando los dientes. ¿Y ahora también a la bestia con cola? ¿Pretendes dejarnos sin poder? Yagura no habló. Ya había accedido, a regañadientes, pero inevitablemente. Había visto el poder de Naraku. Había luchado contra él. Nunca hubo elección. Naraku dio un paso adelante, con las manos detrás de la espalda. No estoy aquí para destruirte, dijo con calma. Deberías estar agradecido. Le estoy dando a Kirigakure la oportunidad de reconstruirse. Sin que el tres colas llame la atención de Akatsuki, tu gente podría sobrevivir a lo que se avecina. Genji entrecerró los ojos. Hablas como si el mundo ya fuera tuyo. No, dijo Naraku. Todavía no. Pero pronto. Él miró a cada uno de ellos a los ojos. La bestia con cola es mía. Ya dije lo que tenía que decir. Ahora, ¿quién la defiende y quién se opone? Su chakra pulsó, como un maremoto apenas contenido. Yagura inclinó la cabeza. No me resistiré. Silencio. Entonces Genji también bajó la mirada. Terumi permaneció en silencio, con las manos apretadas, pero no objetó. Naraku asintió. Inteligente. Continuará. 127. Capítulo 125. La carga de Terumimei. El inquietante silencio que siguió a la finalización del sello consumidor del demonio muerto solo fue perturbado por la niebla cambiante que cubría la aldea. Con el poder del Shinigami a su disposición, Iga Naraku permaneció inmóvil. Su mirada estaba fija, no en la aldea, ni siquiera en el Mizukage, sino en algo mucho más valioso. Las tres colas. Hay que redistribuir a los Big, dijo finalmente Naraku, con voz serena y firme. Empezando por los tres colas. El anciano Genji, conocido como el maestro Yuan por los lugareños, hizo una larga pausa, con el rostro curtido por la edad indescifrable. La distribución original la decidió el primero Kage, dijo finalmente. Naraku no se inmutó. Entonces el primero Kage se equivocó. La habitación se congeló. Incluso la expresión del cuarto Mizukage Yagura vaciló, sorprendido por la naturalidad con la que Naraku acababa de desestimar al fundador de la diplomacia shinobi moderna, Senju Ashirama. Pero Naraku continuó, con la voz fría por el peso de su juicio. Dar vija a las otras aldeas no trajo equilibrio. Solo les dio armas. Miró a Yagura. No conservaste el tres colas para mantener la paz. Lo convertiste en una herramienta, lo sellaste en tu interior y lo usaste como arma.
El anciano Genji dudó, y luego ofreció una justificación lamentable. Nosotros pagamos por el tres colas, en aquel entonces. Se lo compramos al primer Hokage. Naraku dejó escapar un breve suspiro burlón. Los Big no son mercancía. ¿Ese pago? Piénsalo como un alquiler. El contrato de arrendamiento se acabó. Lo recuperaremos. No había negociación en su tono, solo declaración. Genji inclinó levemente la cabeza. Yagura no dijo nada. Ya lo había oído de Naraku en privado. Resistirse no era una opción. Tres colas sigue dentro de mí, dijo Yagura al fin, con voz cansada y frágil. Tendrás que esperar a que me vaya. Me quedaré en Kirigakure por un tiempo, respondió Naraku con indiferencia. Genji entrecerró los ojos. ¿Con qué propósito? No te equivoques, dijo Naraku, percibiendo la sospecha en los ojos del anciano. No tengo ningún interés en apoderarme de Kirigakure. Solo quiero estudiar sus linajes, y ver qué tan profunda es la podredumbre. Las palabras hirieron más que una espada. Podredumbre. Eso fue lo que Naraku vio al mirar a Mist. Y no se equivocaba. Desde la época de Uchiha Madara, Kirigakure había sido infiltrada. Manipulada. Utilizada. El incidente con Rin Nohara fue solo una de las muchas pruebas de ello. Ahora, incluso el Mizukage había sido expuesto como una marioneta. ¿Qué más se había visto comprometido? Yagura suspiró. Kisame nos traicionó. El enmascarado también lo usó. Igual que me usó a mí. Nos han infiltrado tan a fondo, ya ni siquiera sé en quién confiar. El peso era inmenso. Se moría y lo sabía. Quizás era lo mejor. Necesitamos nombrar un nuevo Mizukage, dijo Yagura de repente, volviéndose hacia Genji. El anciano parpadeó sorprendido. ¿Tan pronto? Yagura asintió lentamente. No duraré mucho más. Mi mente, mi espíritu, está dañado. Ya no sirvo para liderar. Genji frunció el ceño. Sabía quién vendría después. Pero antes de poder pronunciar el nombre, sus ojos se posaron involuntariamente en Naraku. Yagura también lo hizo. Naraku parpadeó. ¿Por qué me miras? Esta es tu aldea, tu decisión. Los dos líderes de la niebla intercambiaron miradas incómodas y se alejaron rápidamente, avergonzados. Ni siquiera se dieron cuenta de que lo habían buscado en busca de aprobación hasta que fue demasiado tarde. Pero era verdad. En este nuevo mundo, el reconocimiento de Naraku podría importar más que 100 votos. Finalmente, Yagura habló claramente. Propongo a Terumimei como el quinto Mizukage. Genji asintió. Es la opción más capaz que tenemos. Los ojos de Terumimei se abrieron de par en par. ¿Qué? Había deseado esto una vez. Había soñado con poner fin a la era de la niebla de sangre, con liderar una Kirigakure mejor. Pero nunca imaginó que llegaría así, no por un Mizukage moribundo y un anciano, mientras un Hokage extranjero observaba en silencio. Pero, solo tengo 18 años, dijo con la voz ligeramente quebrada. No soy lo suficientemente fuerte, no estoy lista. Miró la aldea destrozada, luego a Naraku. Se le encogió el corazón. Hay tanto que arreglar, probablemente me derrumbe antes de cumplir los 30. Naraku no dijo nada, pero asintió levemente. Ella no estaba equivocada. La niebla estaba en ruinas. Los clanes de linaje estaban casi extintos, los 7 espadachines ninja estaban dispersos o muertos, y la aldea estaba plagada de espías y traidores. Quien tomara este manto, sufriría. Y ella acababa de ser coronada reina de las cenizas. Capítulo 126. ¿Es tan difícil dominar el linaje? ¿Por qué tengo que enseñarte Miketo y Genkai? La voz de Terumimei transmitía frustración e incredulidad. ¿Por qué perdiste? La respuesta de Naraku llegó de forma natural, como si el asunto ya estuviera resuelto. Si lo prefiere, podemos añadirlo como cláusula al acuerdo de paz, continuó con naturalidad. Por supuesto, no ofreceremos nada extra a cambio. Terumimei se quedó sin palabras por un momento. No había discusión sobre el resultado. Sí, Kirigakure había sido manipulada para atacar Konoha bajo la influencia de ese hombre enmascarado, pero al final, habían perdido. Especialmente después de presenciar la absurda exhibición de Mokuton de Naraku, no había lugar para la resistencia. Con un suspiro silencioso, Terumimei cedió. Mi elemento lava es una fusión de las naturalezas de los chakras fuego y tierra, explicó. Es un Kekkei Genkai que resulta de combinar los atributos de los chakras, pero no es algo que se pueda aprender de la noche a la mañana. Naraku asintió levemente, completamente imperturbable. Tengo mis propios métodos. Solo realiza el jutsu. Yo me encargo del resto. Terumimei no pudo evitar burlarse por dentro. Tanta confianza, veamos cuánto dura.
Con un rápido sello manual, declaró. Liberación de lava. Técnica de aparición derretida. Un espeso chorro de líquido corrosivo silbó al salpicar el suelo rocoso, corroyendo instantáneamente la piedra. Naraku creó una rama de madera con Mokuton y la sumergió en el ácido. El líquido viscoso se adhirió a la madera, royéndola lentamente. Diferente base elemental, murmuró fascinado. Mokuton es agua y tierra, mientras que liberación lava es fuego y tierra. El resultado es completamente diferente. Mokuton, con su infusión de liberación Yan, adquirió vitalidad y vida, permitiéndole crecer y florecer como árboles vivos. Liberación lava, por otro lado, sacrificó el equilibrio por una fuerza destructiva pura, manifestándose como ácido fundido. Naraku comenzó a formular teorías en su mente. Entonces, Mokuton se estabiliza con el agua como medio y gana vida a través del Yan, mientras que Lava Release es una mezcla volátil dominada por el fuego, que carece del flujo estabilizador del agua. ¿Es ese Mokuton? Terumimei parpadeó sorprendida, viendo cómo la rama se formaba sin problemas en su mano. Solo lo había visto usar técnicas Mokuton enormes y trascendentales que requerían sellos completos en batalla. Sin embargo, esta simple rama fue conjurada sin siquiera una señal con la mano. Lo que más la impactó fue su durabilidad. El ácido que devoraba la piedra apenas la consumía. Seguro que entiendes lo difícil que es aprender un Kekkei Genkai después de dominar el Mokuton, ¿verdad? Insistió, casi intentando disuadirlo. Para ella, dominar el Mokuton, especialmente al nivel del Gran Buda Jutsu del primer Hokage, debe haber llevado años. Y ella misma nació con los elementos lava y ebullición. Incluso con una afinidad innata, le había costado tiempo y esfuerzo controlarlos. Y además, continuó confundida, ¿para qué molestarse? Mokuton ya es la cima del Kekkei Genkai. Naraku solo sonrió levemente. Aprender algo nuevo es gratificante en sí mismo. El proceso es la mitad de la alegría. Luego añadió, con los ojos tranquilos pero ardiendo de curiosidad. ¿Es realmente tan difícil dominar un Kekkei Genkai? Con un sutil movimiento, el chakra Tenseigan azul claro se arremolinó en sus dedos. Extendió la mano hacia Terumimei. ¿Qué? Ella se tambaleó hacia atrás en estado de shock. Por un momento, sintió como si le hubieran extraído el chakra. Los ojos de Naraku se entrecerraron mientras observaba el chakra de liberación de lava que había extraído. Tal como lo pensé. La proporción elemental determina la propiedad del Kekkei Genkai. Ya no era solo teoría. Lava Release lo estaba demostrando. En Kumo, el liberación de lava de Dodai adquirió una forma gomosa y elástica con una resiliencia increíble. En Iwagakure, el liberación lava de Kurotsuchi se comportó más como cemento, utilizado para inmovilizar y atrapar. Claramente, diferentes proporciones de chakras, incluso entre las mismas parejas elementales, produjeron resultados muy distintos. Aunque absorbas chakra, no significa que puedas usar el Kekkei Genkai. Argumentó Terumimei, recuperando la compostura. En teoría, ella tenía razón. Dark Release, otro Kekkei Genkai raro, podía absorber chakra, pero ningún usuario había replicado la habilidad de linaje de otro simplemente absorbiéndolo. Naraku no se molestó en responder. Formó sellos, tranquilo y confiado. Liberación de lava. Técnica de aparición por fusión. Una ola de lodo corrosivo estalló hacia adelante, chisporroteando contra el suelo, quemando malezas y piedras por igual. Terumimei miró con incredulidad. Esto es real liberación de lava. ¿Lo aprendió? Al instante. Incluso con su afinidad natural, había necesitado entrenamiento y tiempo para dominarla. Los resultados son mediocres, murmuró Naraku, sacudiendo la cabeza. Terumimei casi se ahoga. Mediocre. Este hombre acababa de replicar su Kekkei Genkai después de verlo una vez, y ahora lo estaba criticando. Probemos ahora Boil Release. En su memoria, Boil Release se había derretido a través del propio Susanoo. Y su potencial no se limitaba al ataque. Ande Iwagakure, el Jinchuriki de las 5 colas, había combinado el elemento hierba con el taijutsu con un efecto devastador. Eres increíble, murmuró Terumimei. Aún así, ella cumplió. Liberación de ebullición. Técnica de niebla experta. Una espesa y abrasadora niebla blanca brotó de su boca, siseando al impactar el aire. Incluso la robusta rama de Mokuton se corroyó rápidamente bajo su calor. Naraku asintió. Definitivamente una corrosión más fuerte que Lava Release. Luego, pasó suavemente una mano por Terumimei, extrayendo una corriente de chakra de liberación de hervor. Liberación de ebullición. Técnica de niebla experta. Completó los sellos manuales, pero no pasó nada. Terumimei dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Por fin. Por fin.
Un límite. Ja. ¿Ves? Liberar la ebullición no es tan fácil como liberar la lava, dijo triunfante. Es agua y fuego. Una combinación mucho más inestable. De hecho, los chakras de fuego y agua eran opuestos, volátiles y difíciles de controlar juntos. A diferencia de la mezcla complementaria de elementos sólidos de la lava, el de ebullición era inherentemente inestable. Ella se cruzó de brazos, satisfecha. Ni siquiera él puede resolver esto tan fácilmente. Naraku no dijo nada, tenía la mirada fija. Pasó un momento. Entonces, liberación de ebullición. Técnica de niebla experta. Una niebla ácida al rojo vivo explotó en todas direcciones, superando ampliamente el alcance de la técnica anterior de Terumimei. ¿Qué? Terumimei se quedó sin palabras. ¿De verdad lo hizo? ¿Y con este poder y esta magnitud? Tal vez, murmuró con amargura, deberías enseñarme a mí. 129. Capítulo 127. Orochimaru en la niebla. Estilo lava Kekkei Genkai dominado. Chakra de agua más 200, chakra de tierra más 200. La notificación del sistema sonó cuando Naraku absorbió la esencia del estilo lava. Sin embargo, no llegó ninguna notificación sobre Boil Style. Ya me lo imaginaba, reflexionó Naraku con expresión impasible. La aplicación de estilo hervir aún no ha madurado. Probablemente el sistema ni siquiera sepa con qué recompensarme. La niebla ácida corrosiva de Boil Release combinada con el calor abrasador tenía un potencial increíble. Especialmente cuando se combina con el combate físico. La famosa fuerza de Tsunade provenía de un control preciso del chakra y explosiones explosivas de poder. Pero ¿y si esa explosividad no provenía del chakra puro, sino de su ebullición? Boil Style podría hacer exactamente eso. ¿Alguna vez consideraste aplicar liberación de ebullición al taijutsu? Preguntó Naraku con indiferencia. ¿Taijutsu? Terumimei parpadeó, confundida. El liberador de ebullición solía ser un asesino silencioso. Una niebla ácida que corroía la carne. No era algo con lo que uno pudiera dar un puñetazo. Ella ladeó la cabeza, recelosa. ¿Este es tu Kekkei Genkai o el mío? Quizás quieras practicarlo más tarde, respondió Naraku encogiéndose de hombros vagamente, sin siquiera pretender ocultar su desinterés. Terumimei entrecerró los ojos. ¿En serio este tipo la estaba sermoneando sobre su propio Kekkei Genkai, después de haberlo aprendido hace poco? Un suave aplauso resonó en el claro. Bien hecho, Naraku-kun, dijo una voz arrastrada. Dominar el liberador de ebullición tan fácilmente, como esperaba. Naraku ni siquiera se giró para mirar. Orochimaru. La figura pálida con el kimono suelto se acercó lentamente. Sus ojos dorados, como de serpiente, brillaban con curiosidad. A su lado iba un niño pequeño, andrógino, de mejillas sucias y ojos tranquilos. Terumimei se tensó de inmediato e instintivamente dio un paso adelante. Ninja rebelde de clase S. Orochimaru, murmuró. Incluso en el país del agua, su nombre era infame. Uno de los legendarios Sannin de Konoha, ahora fugitivo. ¿Qué estás haciendo en Kirigakure? Orochimaru sonrió como si hubiera elogiado sus zapatos. Seguro que no crees que es difícil entrar en la niebla, ¿verdad? No hacía falta decirlo. Se había infiltrado en todas las aldeas importantes al menos una vez. Nada estaba prohibido. Naraku simplemente asintió. Esto no era nada nuevo. Orochimaru llevaba años moviéndose sin control. Incluso antes de desertar de Konoha, había robado investigaciones de Kumogakure. Le arrebató a Kabuto a Iwagakure tras la muerte de Nom Yakushi. Secuestró a Kimimaro durante la rebelión del clan Kaguya y luego lo envió a buscar a Jogo para experimentos con energía natural. Un genio, sí. Un problema, definitivamente. Los ojos de Naraku se dirigieron al niño que estaba al lado de Orochimaru. Piel pálida. Rasgos suaves. Expresión indescifrable. ¿Y eso es? Un niño del clan Yuki, respondió Orochimaru. Me llamo Aku. Le dio una palmadita en la cabeza al niño. Planeo estudiar la liberación de hielo a través de él. Aku hizo una reverencia. Aku será una herramienta útil para el señor Orochimaru. Naraku asintió para sí mismo. Figuras. Con Konoha y Kirigakure enfrentándose recientemente, el tiempo cambió. Aku, quien habría conocido a Sabusa en otra línea temporal, se cruzó con Orochimaru. Ha pasado tiempo, ¿verdad, Naraku-kun? Preguntó Orochimaru con un tono extrañamente sincero. Debo decir que no esperaba que te convirtieras en Hokage. Naraku dio una leve sonrisa. Era cierto que ya se habían conocido. La espada en su cadera, Kusanagi, había pertenecido a Orochimaru. Todavía recordaba claramente la transacción. Pero ni siquiera él esperaba convertirse en Hokage tan pronto.
Te has vuelto poderoso, continuó Orochimaru, casi con admiración. Tus batallas se han vuelto legendarias. Derrotaste al dúo Up. Aplastaste Kumogakure. Domaste al Tres Colas de un solo golpe. Entrecerró los ojos mientras examinaba los rasgos de Naraku. ¿Esos ojos son el Byakugan evolucionado? Naraku se tocó la sien suavemente. Mejorado. Dejémoslo ahí. Un patrón azul pálido similar a un copo de nieve brillaba débilmente en sus ojos. Hermoso y mortal. Una verdadera evolución, sí. Tú y yo nos parecemos más de lo que crees, Naraku-kun. La voz de Orochimaru se tornó fascinante. Ambos buscamos respuestas. Conocimiento. Poder. La curiosidad nos guía. Le hizo un gesto a Aku. ¿Quieres usar el elemento hielo de Terumimei? Quiero entender el elemento hielo de Aku. Recorremos el mismo camino. Oye. Los dos hombres miraron hacia allí. Terumimei tenía los brazos cruzados y una expresión aguda. ¿Soy invisible aquí? Ella miró fijamente a Naraku. ¿No eras el Hokage de Konoha? ¿Por qué no arrestas a tu propio ninja rebelde? Naraku arqueó una ceja. Estamos en tu aldea, ¿no? Se giró, fingidamente pensativo. ¿No sería de mala educación por mi parte actuar sin el permiso de Kirigakure? ¿Qué? Terumimei casi explotó. ¿Qué carajo significa eso? Lo estás dejando ir. ¿Por qué no? Dijo Naraku, aburrido. Si no está atacando Konoha, me da igual lo que haga. Está secuestrando a un niño de Kirigakure. Espetó. Ese niño nos pertenece. Es del clan Yuki, parte del linaje de la niebla. Orochimaru inclinó la cabeza y entrecerró los ojos. ¿Y qué harás si no lo devuelvo? Su sonrisa se hizo más profunda. No parecía ni remotamente preocupado, incluso allí, en territorio enemigo. Su lengua, parecida a una serpiente, se movía en el aire. Terumimei se puso rígida, su chakra se disparó. No me asustas. Las pupilas de Orochimaru se entrecerraron. Bien. 130. Capítulo 128. Orgullo destrozado. El momento de duda de Terumimei. Si no me lo entregas, lo tomaré yo mismo. El tono de Terumimei era tranquilo, incluso confiado. Al fin y al cabo, esto era Kirigakure. Los shinobi de la niebla podían acudir a apoyarla en cualquier momento. Incluso si su oponente era uno de los Sannin legendarios, Orochimaru, no le preocupaba demasiado. Quizá no ganara, pero sobrevivir hasta que llegaran los refuerzos. Eso sí que podía. Orochimaru dio una leve sonrisa. De verdad he estado tan callado últimamente, que incluso las niñas pequeñas se atreven a menospreciarme. Mei se estremeció ligeramente. Tenía aproximadamente la misma edad que Kakashi Atake y Naraku Iga. Entre sus compañeros, solo Naraku era un verdadero monstruo. Ni siquiera un prodigio como Kakashi podía compararse con la letalidad que irradiaba Orochimaru. De repente, ¡boom! La presión cambió. El aire se solidificó con la intención asesina de Orochimaru, tan tangible que le heló la médula. La respiración de Terumimei se entrecortó. Nació en la era de la niebla sangrienta. Había matado. Había sobrevivido. No era ajena a la muerte. Pero esto. No era sed de sangre. Era la muerte misma susurrando detrás de su oreja. Sus piernas temblaban. Ella apretó los dientes. Liberación de ebullición. Técnica de niebla experta. Una nube sibilante de niebla ácida a alta temperatura surgió de sus labios, inundando la zona. Sintió que el miedo retrocedía ligeramente, reemplazado por la determinación. El ácido golpeó a Orochimaru de frente. Él no se movió. No esquivó. Dejó que lo derritiera. ¡Ah! Un grito escapó de su garganta mientras el ácido le devoraba la carne, dejando al descubierto el hueso en segundos. Se desplomó en un montón de humo. Los ojos de Terumimei se abrieron con incredulidad. ¿Lo maté? Orochimaru de Konoha reducido a una pila de carne carbonizada por su liberación de hervor. No tenía sentido. Sin embargo, su cuerpo yacía inmóvil. Incluso Aku, que había corrido a su lado, estaba paralizado por la conmoción y el pánico. Ella empezó a creerlo. HMPH. Incluso los Sannin caen cuando subestiman mi liberación de ebullición, murmuró. Justo cuando ella dio un paso adelante. ¿Es eso así? Una figura salió disparada del cadáver destrozado. Saliva goteando, piel prístina. Orochimaru. Vivo. Inhumano. Una espada Kusanagi emergió de su boca mientras la lanzaba directamente contra su cuello antes de que ella pudiera reaccionar. Debo decir, que tu liberación de ebullición es impresionante, susurró. Con razón Naraku-kun se interesó. Sonrió ampliamente, inquietante. Este límite de linaje, vale la pena analizarlo. Luego retrocedió.
Por el bien de Naraku-kun, no te acogeré hoy. Mei se tambaleó hacia atrás, con el corazón acelerado. Tú, te vi derretirte. El cadáver descompuesto de Orochimaru aún yacía tras él, intacto. Un simple cascarón. Desde la distancia, la voz de Naraku resonó fríamente. Recuerda, no puedes matar a Orochimaru. A menos que lo mates, en todas partes. Incluso sellarlo no fue suficiente. Madara. Obito. Nagato. Todos muertos. Pero Orochimaru sobreviviría a los dioses si fuera necesario. A menos que Naraku regresara a Konoha y borrara el sello maldito de Orochimaru en Anko, siempre regresaría. Incluso ahora, Naraku no estaba seguro de si Orochimaru tenía otros métodos de resurrección. Derretido por la liberación de ebullición. Bien, Orochimaru simplemente se desharía de un cuerpo. ¿Quemado por Amaterasu? No hay problema. Despójate del cuerpo. Vomita un nuevo yo. Él era invencible. Aprecio tu fe en mí, Naraku-kun. Orochimaru rió. En términos de potencia bruta, podría perder ante Naraku. Pero ¿qué pasa si se trata de sobrevivir? Nadie en el mundo ninja podría compararse. De repente, atacó. La espada Kusanagi se dirigió hacia Naraku en una mancha de luz plateada. Sonido metálico. El acero resonó contra el acero. Tan rápido. La mandíbula de Mei cayó. Ni siquiera había visto a Orochimaru moverse. Ahora, tanto Orochimaru como Naraku estaban enfrentados, con las espadas cruzadas. En algún momento, Naraku sacó la espada Kusanagi de su propia cintura, desviando el golpe de Orochimaru como si nada. ¿Esos dos, son siquiera humanos? ¿O es que mi taijutsu es tan malo? Ella estaba aturdida. La velocidad que Orochimaru usó antes contra ella, se había estado conteniendo. Permitiendo que el elemento ebullición lo golpeara a propósito. Poniendo a prueba sus límites. Pero contra Naraku. Se movía como un fantasma. ¿Y Naraku? Naraku lo enfrentó sin siquiera pestañear. Ella era una Chunin de élite. Ella estaba orgullosa. Y sin embargo después de ver esto, Terumimei dudaba de todo. Continuará. 131. Capítulo 129, la conmoción de Orochimaru. ¿Vienes por venganza? ¿Por tu amo? La espada de Orochimaru se detuvo a mitad del ataque, no en la carne, sino que quedó atrapada sin esfuerzo entre los dedos de Naraku. Naraku habló perezosamente, como si estuviera comentando el clima. Orochimaru guardó silencio un momento. Luego, con voz grave y grave. No. No actuó por sentimentalismo. Retiró la espada lentamente. La muerte del anciano no significa nada para mí. Naraku se rió entre dientes, con una leve diversión brillando en sus ojos. Conocía demasiado bien a Orochimaru. Su vínculo, retorcido y ancestral, nunca fue sencillo. El asesinato de Hiruzen Sarutobi por parte de Orochimaru en la línea temporal original, algunos lo llamaron venganza. Naraku sabía que no era así. Era una coreografía. Una última actuación escénica entre el maestro y el alumno caído. Le concedió a Sarutobi la muerte de un guerrero. Pública. Simbólica. Preservando su legado. Pero ahora, Naraku había arruinado a Hiruzen. No solo físicamente, sino también política, moral y espiritualmente. Cuando llegó la orden de ejecución, Sarutobi había sido despojado de todo honor. Sus dos hijos habían muerto. Sus camaradas de toda la vida, aniquilados. Los 4 clanes que una vez lo apoyaron, desaparecidos. Incluso Tobirama Senju, resucitado, lo condenó y revocó su título de Hokage. ¿Qué quedó del tercer Hokage cuando murió? Nada. Ni siquiera legado. Y Orochimaru odiaba eso. No por amor. Pero porque Naraku le había robado el escenario. Solo quería probar tu fuerza, Naraku-kun. Orochimaru dio un elegante paso atrás y su sonrisa regresó, aguda y cómplice. He oído historias, por supuesto. De tus logros. Pero la curiosidad brillaba en sus ojos. El Byakugan, considerado por muchos inferior al Sharingan, había evolucionado en manos de Naraku en algo completamente distinto. Uchiha Fugaku y Shisui despertaron el Mangekyou Sharingan. Su dojutsu sacudió incluso a las bestias con cola. Se inclinó más cerca, como una serpiente. ¿Tus ojos, en qué se han convertido? Naraku no dijo nada al principio. Entonces respondió con calma. El Sharingan evolucionado se llama Mangekyou. Su técnica cumbre. Susanoo. Hizo una pausa y luego añadió. En cuanto a mis ojos, ¿por qué no lo descubres tú mismo? Levantó la mano y el mundo cambió. La gravedad estalló desde su palma. El cuerpo de Orochimaru se tambaleó hacia adelante, arrebatado del suelo por una fuerza invisible. ¿Qué es esto? Los ojos dorados de Orochimaru se entrecerraron. Fue lanzado por los aires como una hoja atrapada en el vacío. Entonces, Naraku se rompió la muñeca.
El tirón se invirtió. Orochimaru fue lanzado hacia atrás y se estrelló contra los árboles con una repulsión aplastante. El bosque se quebró. La madera se astilló. Las hojas se desprendieron de sus ramas como pájaros en fuga. Orochimaru aterrizó con fuerza y una nube de polvo lo envolvió. Esa fuerza. Se levantó lentamente, sacándose la tierra de la túnica. Recordó ese poder. Lo había sentido antes. Dolor. Hace años, cuando él y Sasori se enfrentaron al autoproclamado dios de Amegakure. Había intentado tenderle una emboscada, pero lo habían arrojado a un lado como si fuera basura. Este era el mismo poder. Gravedad y repulsión, murmuró Orochimaru. Se sacudió el polvo y continuó con frialdad. Interesante. Hace poco me uní a una pequeña organización bastante curiosa. Uno de sus miembros puede hacer el mismo truco. Naraku sonrió. ¿Akatsuki? Orochimaru no respondió. Pero Naraku lo sabía. Por supuesto que se había unido a ellos. Persiguiendo el Rinnegan. Buscando secretos. Financiando sus laboratorios retorcidos bajo las narices de Akatsuki. Típico. Y sin embargo, detrás del tono casual, el corazón de Orochimaru ardía de envidia. El Rinnegan manejado por Pain. El Sharingan usado por los Uchiha. Y ahora incluso el Byakugan había evolucionado hasta convertirse en un poder más allá de su alcance. 3 grandes dojutsu. 3 claves para la supremacía. Cada uno se le escapa entre los dedos. Él entrecerró los ojos. Además de la gravedad y la repulsión, ¿tu Byakugan ofrece algo más? Naraku respondió sin expresión. Hay más. Pero no te hace falta. El ligero tono de su voz era pura desdén. Me dolió. El rostro de Orochimaru se torció brevemente. La misma arrogancia del dolor. Ese mismo desapego omnipotente. Entonces te obligaré a usarlo. Con un siseo, Orochimaru se abalanzó. Su cuerpo se volvió borroso. Pero Naraku ni siquiera se movió. Hasta que Orochimaru estuvo justo frente a él. Entonces, chasquido, su mano se cerró alrededor de la muñeca de Orochimaru. ¿Qué? La mente de Orochimaru dio vueltas. Esta fue su velocidad máxima. Su golpe más rápido. Atrapado. Sin esfuerzo. Paso atrás. Naraku susurró y luego lo estrelló contra el suelo. Un cráter floreció debajo del cuerpo de Orochimaru. Polvo. Silencio. Orochimaru luchó por levantarse, con los labios ensangrentados y el orgullo herido. Él no lo podía creer. La brecha en velocidad, potencia y técnica. Sin repulsión. Sin trucos de gravedad. Simplemente fuerza bruta. Y superioridad. Naraku había crecido mucho más allá de lo que era cuando desertó por primera vez de Konoha. Mucho más allá de lo que Orochimaru esperaba. Increíble, murmuró Orochimaru, con el rostro oscureciéndose. Y Naraku todavía no había usado todo su poder. 132. Capítulo 130, Kirigakure en el caos. Levantamiento del clan Kaguya. Monstruos. Estos dos, son unos auténticos monstruos. Terumimei se quedó paralizada, aturdida por el enfrentamiento que se desarrollaba ante ella. Después de su fallido asalto, Orochimaru no se había retirado, sino que había intensificado sus ataques. Sin ninjutsu. Sin citación. Simplemente taijutsu crudo y brutal. Y fue aterrador. Para Mei, la velocidad y la fuerza de Orochimaru eran fácilmente comparables a las de un shinobi de nivel Kage. Un Sannin en su apogeo. Con más de 40 años, pero aún dominante. Ella lo sabía. Si se enfrentaba a él en combate cuerpo a cuerpo, perdería. Sus límites de linaje y su ninjutsu la hacían peligrosa, pero de cerca, Orochimaru la aplastaría. Pero incluso ese monstruo. No fue suficiente. Orochimaru no pudo asestarle un solo golpe a Iga Naraku. Ni un rasguño. Ni siquiera una manga arrugada. Orochimaru, el más rápido que había visto en años, todavía estaba superado. Al darse cuenta de eso, se le heló la sangre. Orochimaru podría ser su límite en 10 años. Quizás. Pero Naraku. Naraku estaba en un reino más allá de su comprensión. Un borrón. Un dios caminando entre mortales. PFFF. Otro golpe hizo que Orochimaru se deslizara hacia atrás por el claro. Se agarró el abdomen, pero no volvió a la lucha. Ya había visto suficiente. La velocidad, la fuerza y el tiempo de reacción de Naraku son todos superiores. Peor aún. Naraku se estaba conteniendo. Ese primer puñetazo. Si lo hubiera dicho en serio, Orochimaru ya estaría lisiado. La diferencia de velocidad por sí sola hacía que los ataques con toda su fuerza de Orochimaru parecieran vacilantes. Imposible. Él era Orochimaru. Por un momento, la incredulidad brilló en sus ojos, luego dio paso a algo más. Curiosidad. ¿Cómo? Murmuró. ¿Cómo es que tus habilidades físicas se volvieron tan fuertes, Naraku-kun?
Sabía que Naraku valoraba la velocidad, la esgrima y la disciplina física. Pero esta fue una evolución más allá de la lógica. Esto fue trascendencia. La voz de Naraku era tranquila. Fría. No me midas por el techo de un shinobi ordinario, Orochimaru. El Tenseigan había reescrito todo. Aunque todavía no estaba al verdadero nivel de los 6 caminos, la puerta se había abierto. Su cuerpo, su chakra, incluso su percepción se habían transformado. Una actualización completa y multidimensional. El límite shinobi, susurró Orochimaru. Él creía que la cima del poder shinobi pertenecía solo a las leyendas. Senju Hashirama, Uchiha Madara. Ahora, Iga Naraku estaba entre ellos. Madara y Naraku. Dioses con jutsu trascendente. Hashirama y Naraku. Maestros de la liberación de madera. Quizás, esa sea la clave, pensó Orochimaru. Jutsu. Kekkei Genkai. Linaje Senju y Uchiha. Había intentado durante años replicar el sistema World Release en el laboratorio, pero todos los intentos habían fracasado. Excepto Yamato. ¿Y ahora? Surgieron nuevos objetivos. El Mangekyou, el Rinnegan y el Byakugan evolucionado de Naraku. Seguiré investigando, dijo Orochimaru en voz baja. Hasta alcanzar la verdadera cima, Naraku-kun. Sonrió levemente y pasó la lengua por sus labios ensangrentados. Con mi reencarnación de cadáver viviente, tengo todo el tiempo que necesito. Naraku asintió lentamente. Estaré observando. Que Orochimaru continúe. Que cree abominaciones. No sería sorprendente. Entonces, Terumimei dio un paso adelante. Orochimaru, dijo con firmeza, el niño del clan Yuki se queda. Aunque no pueda derrotarte, te mantendré aquí hasta que llegue Lord Mizukage. Has entrado sin permiso en Kirigakure. No te irás tan fácilmente. Ella se mantuvo erguida, pero tensa. Ninguno de los dos debía ser tomado a la ligera. Necesitaba ganar tiempo. Retrasar el proceso. Ganar tiempo. No me voy a involucrar, dijo Naraku, moviendo una mano casualmente. Orochimaru no necesitó ayuda para escapar. Y si Naraku interviniera, el orgullo de Orochimaru podría romperse. Tu Mizukage podría estar preocupado pronto, respondió Orochimaru con una sonrisa maliciosa. Señaló hacia el norte. Antes de llegar, sentí un movimiento extraño del clan Kaguya. Algo grande. Su sonrisa se alargó y sus ojos brillaron. Por eso entró en Kirigakure con tanta valentía. El clan Kaguya, uno de los últimos grandes clanes de sangre de Mist, se estaba preparando para rebelarse. Con la rebelión estallando, el Mizukage estaría demasiado ocupado para perseguirlo. Orochimaru incluso podría ayudar a avivar las llamas. ¿Kaguya? Los ojos de Mei se abrieron de par en par. Ese clan era violento, agresivo y ávido de sangre. Si realmente se estuvieran rebelando. Un estruendoso grito de guerra estalló desde el distrito de Kaguya. Realmente lo lograron, suspiró Mei, mientras el pánico aumentaba. Ahora no podía preocuparse por Orochimaru. Ella solo rezaba para que él no empeorara las cosas. Ella no podía detener al clan Kaguya sola. Tenía que advertir al Mizukage inmediatamente. No es solo el clan Kaguya, murmuró Naraku. Su mirada se volvió hacia el horizonte. El cielo de Kirigakure ahora estaba cubierto de humo. Se oyeron explosiones por toda la ciudad. Bombas de papel. Fuego. Gritos. ¿Qué demonios está pasando? Jadeó Mei. El cuarto no se liberó del control del hombre enmascarado. ¿No se estaba recuperando Mist? Tiene sentido, dijo Naraku, asintiendo. Han estado cercando a los comprometidos por el enmascarado. Antes de que los expongan a todos, atacan. Que ardan los peones. Uno de ellos podría incluso asesinar a Yagura. La sonrisa de Orochimaru no se desvaneció. Se alineó con su propia inteligencia. En la última reunión de Akatsuki, apareció un hombre enmascarado, el mismo que se rumoreaba que controlaba a Yagura. ¿Pero por qué ahora? Con Naraku aquí, el destino de Mist ya estaba sellado. Debilitar aún más la aldea parecía inútil a menos que el hombre enmascarado tuviera otro motivo. ¿Una venganza? La curiosidad de Orochimaru se profundizó. Los gritos se hicieron más fuertes. Más cerca. La guerra había estallado. Kirigakure está podrido hasta la médula, murmuró Mei. De las sombras emergieron figuras vestidas de negro, con el cabello recogido con fuerza y las cejas marcadas con 2 puntos rojos. El clan Kaguya había llegado. A la cabeza de ellos se encontraba el patriarca, alto, brutal y con una amplia sonrisa. Sus ojos brillaron con sed de sangre cuando vio al trío. Bueno, presa fresca. Mátalos. Muéstrales de qué está hecho el clan Kaguya.